Buenas, hola a todos. Hoy empezamos con las charlas de diseño, que es una iniciativa del Consejo de Estudiantes del Centro Universitario de Mérida. Nuestro primer invitado es Pablo Díaz. Hola, muy buenas tardes a todos. Pablo Díaz es natural de Retamar, un pueblo de la provincia de Badajoz, de la comarca de Tierra de Barros. Empezó a estudiar en Solana de Barros, pero después hizo el instituto en Almendralejo, al mismo tiempo que estudiaba en el conservatorio en México, donde desarrolló el aprendizaje del saxofón. Después estudió aquí, en este centro, ingeniería en diseño industrial, para que nuestro compañero. Y después, además, también hizo el máster en investigación en ingeniería y arquitectura, en el cual, en su trabajo fin de máster, obtuvo matrícula. Entonces, muchas gracias primero por venir, por estar con nosotros. A vosotros. Y os voy a explicar un poco antes en qué consiste las charlas de diseño. Primero, vamos a hacer una pequeña entrevista sobre hablar un poco sobre su experiencia de la universidad, está trabajando, y después él nos va a hablar un poco de su trabajo y finalmente va a haber una ronda de preguntas para que podáis lanzarle las dudas que tengáis. Vale. No se ve el YouTube. Bueno, pues antes que nada, Pablo, te quiero preguntar, ¿cuál fue tu asignatura preferida de la universidad? Pues mi asignatura favorita fue sin duda expresión gráfica. La expresión gráfica yo creo que ha sido la asignatura que más me ha marcado a mí a lo largo de mi carrera. Para los que quizás no sepan aquí como dos enlaces. Bueno, sí, la expresión gráfica trata de enseñar los aspectos del diseño 3D y los tipos de software que hay para eso. Quiero preguntarte también, además de la experiencia que has tenido en la universidad, en la carrera, ¿cuál ha sido lo que más te ha aportado en el desarrollo profesional de tu formación? Pues yo creo que el conocer el procedimiento de la fabricación ha sido todo un descubrimiento, la verdad. El conocer nuevas máquinas y nuevos métodos de fabricación ha sido un gran avance para mí. Y te puedo preguntar sobre ti a tu trabajo fin de grado. Sí, mi trabajo de fin de grado trató sobre fue el diseño de una boquilla de saxofón impresa en 3D, pero para poder saber si esa boquilla estaba bien hecha, hice un programa en MATLAB que analizaba el sonido de la boquilla y la comparaba con una boquilla comercial. Entonces, fui modificando la boquilla impresa en 3D hasta que el sonido, con los datos del sonido, se acercó a los datos de la boquilla comercial. Por eso tenemos que investigar un poco más. Cuando quieras. Muy bien. Ahora, ¿qué dirías, qué tres cosas dirías que le vendrían bien a nuestra carrera? Pues yo creo que sería muy importante para los alumnos de diseño salir a ver fábricas, a conocer cómo se fabrican las cosas. Porque es verdad que nosotros aquí nos damos una muy buena base de diseño, de cómo dibujar las cosas en 3D, pero a veces falta ese punto de saber cómo se fabrican las cosas para hacer los diseños en condiciones. Y después también, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad echaba mucho en falta hacer trabajos multidisciplinares con otras carreras. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba aquí, mis compañeros de piso eran telemáticos y hacía mucho trabajo con ellos, pero no a nivel de la universidad, sino porque me gustaba cacharrear y ya está. Pero eso sí que sería una buena opción para la universidad.
Y de todo tu tiempo académico, ¿qué es lo máximo que ha pasado? Académico. Pues yo creo que lo mejor que tiene esta universidad, es verdad que a veces dicen que es una universidad pequeña, pero yo creo que eso es un punto a favor, porque yo cuando estaba aquí conocía prácticamente al 80% de la universidad, me relacionaba con unos, con otros, y aprendía mucho de ellos. Yo creo que eso fue una cosa muy buena que yo de aquí. Porque estamos viendo que de momento lo que estoy entendiendo es que te parece muy beneficioso el contacto con cuanta más gente mejor. Sí, totalmente. Bien, ahora te quiero preguntar un poco por qué preferencias tienes tú en el mundo del diseño. ¿Tienes algún diseñador preferido, alguna escuela, alguna corriente? Pues no diría que tengo un diseñador preferido como tal, pero si me tengo que decantar por un estilo de diseño, me decantaré por el diseño minimalista. Los acabados limpios y todo bien ordenado, creo que es lo que más me motiva a mí. Hay un diseñador que me gusta mucho, que fue uno de las personas que fomentó este diseño dentro del diseño industrial, que fue Dieter Braun. Fue un diseñador alemán que trabajó en Braun y, de hecho, sus diseños fueron inspiraciones para los diseñadores de Apple. Entonces, yo creo que él, si tengo que decir un diseñador, lo diría en el mercado. Bueno, tú actualmente eres diseñador, sobre todo trabajas fabricando, diseñando modelos. Y aparte de este sector, ¿qué otro sector dirías que es el que te interesa? Pues aparte del diseño de mobiliario, a mí me gusta mucho la maquinaria, la programación y el diseño de robótica. Me parece muy interesante, la verdad. Sobre todo en mi trabajo, una de las cosas a las que me dedico es a la programación de máquinas CNC, máquinas de control numérico. Y la verdad es que eso es una cosa que me entusiasma mucho. Ahora después nos hablarás más de tu trabajo, pero te quiero preguntar, actualmente estás en una empresa en Toledo. En este trabajo, ¿qué es lo más loco que te ha pasado? Hay muchas cosas. Pero quizás, al principio cuando entré, me encargaron hacer una estructura para la caldera de la fábrica. Dije, vale, está guay. Cuando salí a ver la caldera, me di cuenta que la caldera tenía 15 metros de alto. Digo, ¡hala! Y mi compañero, cuando terminé ya el diseño, me dijo, ¿has tenido en cuenta en el análisis de estructura la nieve? Digo, ¿la qué? En Extremadura no hay nieve. Yo creo que eso es lo más loco que me ha pasado a mí. Gracias por la anécdota. Vale, una pregunta que creo que nos interesa a los alumnos, sobre todo cada día más, es ¿cómo afecta a tu trabajo, a tu desempeño, el ecodiseño? Pues mira, eso es un punto muy importante. Mi empresa, el 80% del material que utilizamos es madera. Entonces, nos preocupamos porque toda la madera que utilizamos tenga el sello PFC. El sello PFC consiste en que toda la madera que tenga este sello garantiza que viene de bosques sostenibles. Entonces, yo creo que en definitiva es bastante importante en mi trabajo, el ecodiseño. O sea que tenemos que aprender mucho. Quiero preguntarte, ahora hablando ya más concretamente, ¿cómo afrontas cada nuevo proyecto? ¿Podrías explicarnos un poco en general, a lo mejor cuánto tiempo se demora, qué necesitas saber? Bueno, al final cada proyecto es único. Cada proyecto es único y necesita su tiempo, necesita su búsqueda de componentes y demás. Nosotros, generalmente, las firmas nos suelen pasar unos planos donde tenemos que respetar por completo
la parte exterior, lo que se ve de fuera. O sea, que ese es el diseño que ha propuesto la marca, pero nosotros nos ocupamos de que el mueble tenga una estructura sólida, que no se vaya a caer, que los componentes estén bien puestos, que funcionen correctamente. Esa labor puede hacer que en el tiempo dure más o dure menos el proyecto. Después, claro, lo que tarde la fabricación en hacerse dependerá de la complejidad del proyecto. Gracias. Y Pablo, ¿qué software sueles utilizar? Pues nosotros utilizamos para el diseño un software que se llama TopSolid. El TopSolid es un programa que no es muy conocido, pero está subiendo, la verdad. Ha sacado una versión nueva y es un programa bastante potente, sobre todo para el diseño de mobiliario. Es un programa que funciona muy bien porque, por ejemplo, no es como el SolidWorks, donde haces un archivo por cada una de las piezas que tiene el diseño y después haces un ensamblaje. En este programa directamente trabajas en el ensamblaje y vas poniendo piezas una dentro de otra o como te convenga al final. Ok, Perdón. ¿Y algún tipo de metodología que sigas, que quieras comentar? Pues la metodología siempre, la verdad es que siempre la misma. Se estudia, como he dicho antes, nos envían los planos, se hace un estudio de los planos, se lleva a cabo el proceso de diseño y después de ese diseño se extraen cada una de las piezas y se le aplica un programa para las máquinas CNC. A partir de ahí empieza la fabricación y hasta que esté el mueble instalado en su sitio. Uh-huh. Pues mira, hace poco mi hermano tiene una empresa de decoración también, se llama Arte Otro, y hicimos hace poco una escalera con un estilo industrial y demás. Claro, yo no había hecho una escalera nunca, entonces me estuve informando cuáles son los procedimientos para el diseño de una escalera y demás. Y la verdad es que fue un proyecto interesante y ha quedado súper guay. Entonces, de ese diseño sí que estoy muy satisfecho, la verdad. Sí, claro. Hoy es la primera entrevista de charlas con diseño de diseño. Y estás tú, Pablo Indias. El próximo día estará Patricia Espinosa, que se ha dedicado al sector de la automoción y ahora al ferroviario. Entonces, te quiero dar la oportunidad de que lances una pregunta para que ella pueda responderla el próximo día. Pues mira, ese sector. Perdón, no sé hasta dónde se me ha oído, pero le he preguntado, Creo que la he vuelto a apagar. le he preguntado a Pablo. Bueno, primero le he expuesto que el próximo día vamos a tener otra diseñadora que se llama Patricia Espinosa. Ella se dedica al tema, al sector, se ha dedicado al sector automovilístico de la automoción y actualmente está en el sector ferroviario. Entonces, te daba la oportunidad de lanzarle una pregunta para que ella la responda el próximo día. Pues mira, ese sector es un sector que se aleja mucho del mío, pero creo que me parece una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el factor de error que hay entre lo que se diseña y lo que se fabrica? Creo que puede ser una pregunta bastante interesante. Muchas gracias, tomamos nota de ello. Y ahora acaba la breve entrevista que hemos tenido. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Pablo Indias hablar ahora él a nosotros, contándonos algunas cosas muy interesantes. Y después, para el público, vais a poder, si os ha parecido que alguna pregunta era necesaria o si vosotros le queréis preguntar algo, le vais a tener a vuestra disposición después. Así que nada, sin más, muchas gracias por lo que nos vas a contar. A vosotros. Bueno, Cambia la vida. Me han presentado
Yo soy Pablo Indias y trabajo en una empresa llamada Económica Mecánica. En esta empresa nos dedicamos a la fabricación de mobiliario comercial. El mobiliario comercial es, al final, mobiliario que se Trata de exponer productos y atraer la atención de la gente para que se venda más el producto. Entonces, me gustaría empezar, bueno, voy a aclarar que me parece importante, como vosotros sois diseñadores y yo he estudiado vuestra carrera, me parece importante daros unos requisitos para, si alguna vez vais a fabricar un mueble, que tengáis cuatro anotaciones que me parecen interesantes. Quiero empezar la presentación explicando que hay prácticamente hay dos tipos de mobiliario, hay muchos más, claro, pero generalmente hay dos. Está el mobiliario doméstico, que es el mobiliario que se puede encontrar en cualquier casa, que trata de una fabricación bastante sencilla, ¿vale? El uso de herrajes es muy común y la utilización de materiales se basa en laminados decorativos, que son al final aplacados, y tableros lacados. Y por otra parte tenemos el mobiliario de exposición, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Este mobiliario ya tiene una fabricación más compleja, requiere de unos requisitos, utiliza unos herrajes más particulares y se utilizan unos materiales muy variados, entre ellos madera, metal, vidrio, piedra, derivados de la piedra, derivados de la cerámica, materiales acrílicos y se utiliza mucho la iluminación. Las marcas por las que trabajamos nosotros y en general toda la exposición utilizan mucho la iluminación para destacar su producto. Entonces, como he dicho, me gustaría daros unas pautas por si alguna vez tenéis que diseñar un mueble, qué cosas tenéis que tener en cuenta. Lo primero son los materiales, claro. Para elegir el material adecuadamente tenéis que tener en cuenta al menos estos 3 puntos. Uno, la estética, que la estética tiene que ser adecuada con el mueble y donde vaya a estar instalado. La resistencia, que va a depender del uso que se le dé a lo largo del tiempo. Y por último, el precio. Seguramente al cliente le tengáis que dar un presupuesto y no los materiales están directamente condicionados con el precio. Entonces sería bueno no pasaros de ese precio. ¿Qué tipos de materiales tenemos para el mobiliario? Por lo menos los materiales de madera. Tenemos las maderas para lacar, que generalmente suele ser los tableros MDF y los tableros aglomerados, que son muy parecidos. El tablero MDF son partículas de madera compactadas y el tablero es igual, pero en vez de partículas es viruta. Viruta un poquito más gorda, más pasto. Y los tipos de acabados suelen ser 3. Dependiendo del mueble, se utilizan acabados mate, donde no hay brillo, acabado satinado, que sería un 50% de brillo, y el acabado brillo total. Y por otro lado, tenemos las maderas que se utilizan para barnizar. Aquí os he dejado algunas que son las que más se utilizan, y los tipos de barnices hay muchísimos tipos de barnices, muchísimos tipos, y también van directamente ligados con el precio, con el presupuesto. Hay barnices al agua, barnices naturales, barnices con colorantes, muchísimos tipos de barnices. Tenemos aquí un ejemplo de utilización, por ejemplo, en este mueble de Chanel. En este mueble Chanel decidió que todo el producto de madera sea negro brillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como diseñadores? Elegir adecuadamente el material. Este material es MDF, como el que os he enseñado antes, que es un material que absorbe muy bien la laca y resiste mucho. Como podéis ver, todo es brillo. La iluminación también afecta al lacado,
porque ilumina al brillo, ilumina el producto por detrás. Y por otro lado tenemos esta marca IQOS, que IQOS no sé si la conocéis, una marca de Philip Morris que hace un tipo de tabaco. Entonces, IQOS en esta firma opta por materiales más naturales. Esto es madera natural que está barnizada. Entonces, esto también da una sensación de eco-friendly, de naturalidad, que le conviene a la marca. Vale, pasamos ahora a los tipos de herraje de unión. Esto yo creo que es una cosa muy importante, porque cuando diseñáis un mueble, eso, una pieza con otra, tiene que unirse de alguna manera. Es muy fácil en el SolidWorks darle una relación de posición y en el dibujo queda muy bonito, pero después en la realidad hay que ensamblarlo de alguna manera. Entonces, para esto, las espigas es una buena opción. ¿Por qué? Porque las espigas necesitan de un taladro en una de las piezas y otro taladro en la otra. Entonces, eso te marca la posición de la espiga y las dos piezas están en su sitio. Después esto lo encolas y queda una fijación perfecta. Y por otro lado tenemos las excéntricas, que no sé si habéis montado alguna vez un mueble de IKEA, pero esto están todos los muebles de IKEA. ¿Por qué nos conviene esto a veces? Porque esto no nos permite desmontar el mueble. Si el mueble, nosotros, en nuestra fábrica, hacemos un montaje, nosotros montamos el mueble entero para ver que está bien, nosotros a veces tenemos que desmontar el mueble para llevarlo a su ubicación final. Entonces, la excéntrica es una buena herramienta. Me gustaría enseñaros un pequeño vídeo de cómo funcionan las excéntricas. Sin anuncios, por favor. No quiero. Vale, las excéntricas se componen de dos herramientas. Una que es lo que es el perno y otra la tuerca excéntrica. Cuando aprietas la tuerca excéntrica, como su propio nombre indica, el eje de giro del perno está descentrado de lo que es la tuerca redonda. Entonces lo que proporciona es un apriete. Aquí podemos ver un ejemplo donde dos piezas, en una de las piezas atornillamos el perno, lo insertamos en el taladro que toque y metemos la tuerca excéntrica. Al apretarlo, las dos piezas se unen y queda una fijación súper fuerte. Vamos a seguir. Después, cuando estáis diseñando, tenéis que tener en cuenta los tipos de unión. Los tipos de unión que se pueden hacer. Generalmente hay dos tipos. Hay muchos más también. Pero estos dos tipos yo creo que son los más importantes. La unión a inglete, que trata de que las dos piezas se le hace un corte a 45 grados y el acabado es perfecto. No se ve ningún cacto que no se tenga que ver. Esto que podemos ver aquí es otro herraje de unión parecido a las espigas, que son las galletas. También sirven para encolar una pieza con otra, pero lo bueno que tienen las galletas es que cuando unes las dos piezas, tienes un poquito de juego para corregir imperfecciones. Entonces, una vez que se seque la cola, ya queda para siempre. Bueno. Y otro tipo de unión es la unión a testa, donde el canto se encola con la cara de otra pieza, como podemos ver aquí. Por aquí, este costado se encola a la cara de esta tapa. Entonces, este es el tipo de unión más común en el diseño de mobiliario domésticos. Seguimos.
Ahora me gustaría hablaros también de algunos herrajes, que eso me parecen importantes. Uno son las bisagras. Bisagras hay muchísimos tipos. Tenemos la bisagra oculta, la bisagra de inglete, la bisagra de arcón, muchísimo. Me gustaría enseñaros este tipo que se llama bisagra de cazoleta. ¿Vale? Es el tipo de bisagra que más se utiliza, la más común, entonces me parece interesante enseñarlo. Esta bisagra se compone de dos piezas. Una que es la base, que está formada en cruz, y otro que es la propia bisagra, que es lo que permite el giro. Esta base dependerá del diseño del mueble y el tipo de bisagra dependerá del montaje entre el costado y la puerta que es la que se va a abrir. Si la puerta tiene que llegar hasta el final del costado, utilizaremos una bisagra recta. Si la puerta llega hasta la mitad, utilizaremos una bisagra codada y esto sirve para poner otra puerta al lado y otra bisagra. Así podemos tener dos puertas abatibles. Y por último, la bisagra codada, que es cuando la puerta está dentro del costado, ¿vale? Otro herraje muy común son los cajones. En este caso os quería enseñar las guías de cajón, las guías de bolas, perdón, que se utilizan en cajones donde tenéis que saber que la guía se va a ver en el costado. Esta guía funciona muy bien, es barata y lo podéis utilizar perfectamente. Tenéis que tener en cuenta que esto es un mecanismo donde una parte se atornilla al mueble y la otra parte es la que corre a través de un rail. En este rail hay unas bolas de acero que funcionan como rodamientos. Entonces, cuando utilicéis esta guía, perdón, tened en cuenta que funciona mejor en posición vertical. También funcionan en posición horizontal, pero si la ponéis en posición vertical, la gravedad va a hacer que va a ayudar a que la pieza que se extrae se apoye sobre las bolas y rueden mejor. Y otro tipo de guías son las guías ocultas. Estas guías solo se ven si se asoman por debajo del cajón. Entonces, el acabado desde una visión normal es perfecto. Lo bueno que tiene estas guías es que primero aguantan más peso y además las puedes desmontar. Tú puedes desmontar el cajón. En el otro caso tienes que desatornillarlos y es más costoso. Por último, antes de empezar con otro tema, me gustaría hablaros de la electricidad. Como os he dicho, en mi trabajo hacemos muebles de exposición y es muy importante para el diseño incluir electricidad, sobre todo iluminación. Para la iluminación se utilizan dos tipos de formatos. Uno que son los Lumisit, que es un panel que se ilumina por completo. Estos paneles suelen ser una pieza de metacrilato que tiene un fresado y se le añade en los cantos, se le añade iluminación y la reflexión hace que se ilumine por donde está fresado. Entonces, cuando se le aplica corriente, lo que se ve es un panel totalmente iluminado. Esto se utiliza para visuales como este, que pueden ser visuales de tela o Duratrans. Los Duratrans son unas láminas plásticas impresas y que sirven para dar información. Y también se suelen utilizar para iluminar logos. Por otro lado tenemos las tiras de LED, que son tiras flexibles que tienen diodos LED a lo largo de la tira. Esto sirve para iluminar baldas donde está el producto. Tenéis que tener muy en cuenta para utilizar este tipo de iluminación el voltaje que se le va a aplicar, porque este tipo de iluminación como es tecnología LED suele funcionar entre 12 y 24 voltios. Tenéis que tener en cuenta el número de LED por metro, que es el número de LED que hay entre
entre una determinada longitud de la tira de LED, la temperatura, eso normalmente el briefing que os dé el cliente os dirá qué temperatura tenéis que utilizar, pero me gustaría que sepáis que normalmente hay 3 tipos de temperaturas. Está la cálida, que suele rondar los 3000 grados Kelvin, una temperatura neutra, que suele ser una luz más azul, que ronda entre los 4500 y los 5000 grados Kelvin, y una temperatura fría, que es una luz blanca, que suelen ser alrededor de los 6000 grados Kelvin. Tenéis que tener en cuenta también el consumo para elegir bien la fuente de alimentación. Es muy importante que la fuente de alimentación sea capaz de proporcionar electricidad para todos los dispositivos de iluminación que utilicéis. Vale, y ahora que he explicado esto, que me parecía bastante importante, os voy a hablar de la industria 4.0. La industria 4.0 es la herramienta, por decirlo de alguna manera, que nos hace la vida más fácil. Nos hace la vida más fácil, sobre todo al que vaya a montar el mueble. Esta industria, dicen que es la 4ª revolución industrial y, como podéis leer, busca transformar a la empresa en una organización inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Que en una oficina, donde se diseña el mueble, en este caso, ¿vale?, se hacen también los programas que contienen los comandos para que la máquina se mueva adecuadamente de una posición a otra, utilice una herramienta o utilice otra, y también fomenta que el operario de la máquina tenga acceso al diseño que se ha hecho en la oficina, y que si a lo mejor ve un error, reporte ese error a la oficina y se pueda solventar antes de hacer una fabricación en serie, que al final el montador del mueble se lo va a agradecer. Entonces, esto creo que es una cosa que tendréis que tener muy en cuenta, que es la conectividad es igual a eficiencia, totalmente. Mientras más conectividad haya entre máquina y oficina, operario y diseñador, mucha más eficiencia habrá en la oficina. Entonces, me gustaría enseñaros las máquinas que se suelen utilizar que fomentan este tipo de industria. Bueno, esto me ha parecido interesante. Esta es la programación que entienden las máquinas. Este se llama código G-code, que al final son parámetros de X, Y, Z, profundidad, herramienta. Antes, el operario tenía que escribir todo esto a mano. Si el operario tenía que hacer programas para 300 piezas en un día, pues imaginaros el trabajazo. Ahora, gracias al diseño 3D y a los avances en la informática, podemos hacer los programas de esta manera. Cuando se va a hacer un programa, lo primero que se hace es se extraen cada una de las piezas que componen el mueble, y a la propia geometría se le asigna un proceso. Se le asigna un proceso, una herramienta y más características. Os voy a enseñar un vídeo que me parece interesante, si encuentro el ratón. Vale, esto por ejemplo es una guitarra, ¿vale?, y le van a hacer el programa. Entonces, para ello se ha extraído la geometría del 3D, y a cada geometría se le añade un proceso. Por ejemplo, a estos círculos se le ha añadido un taladro con una broca, ¿vale? A esta línea continua que hace la forma de la guitarra se le va a hacer un fresado con esa fresa que habéis visto, y después de aplicar todos esos procesos hay que ver si el programa está bien hecho. Entonces se puede ver una simulación de qué es lo que va a hacer la máquina, si va a haber alguna colisión entre la pieza final y la herramienta, o entre
la pieza y la máquina. Esto para la fabricación ha sido un gran avance. Por supuesto, el operario de la máquina puede cambiar cualquier cosa del programa. Si ve que es necesario utilizar otra fresa para hacer ese cajeo, él puede cambiar la fresa y ya está. ¿Vale? Seguimos. La primera máquina que os quiero enseñar es esta, la CNC de madera. En el FabLab he visto que tenéis una CNC pequeñita, que para madera la podéis utilizar. Encima tiene cambiador automático de herramientas, que es bastante útil. ¿Qué cosas tenéis que tener en cuenta a la hora de programar una máquina de este tipo? Sobre todo, lo primero, el material que se vaya a mecanizar. Esto es muy importante, porque va a definir, por ejemplo, la velocidad de rotación de la herramienta. No es lo mismo programar una pieza de madera que una pieza de metacrilato. El metacrilato necesita muchas más revoluciones para que el fresado salga bien. La velocidad de avance, que es la velocidad a la que se mueve la herramienta de un punto a otro. Las profundidades, es muy importante para no romper fresas, sobre todo. Si es necesario dar varias pasadas para hacer un fresado, tenerlo en cuenta. Y por último, la herramienta que se vaya a utilizar. La herramienta que se va a utilizar dependerá directamente de la máquina, del material que se vaya a mecanizar. Tengo aquí un par de vídeos para que veáis algunos ejemplos. Otra vez con la guitarra. Esto es una CNC pequeñita, pero muy versátil, la verdad. Es una CNC de 3 ejes y en este caso no tiene cambio de herramienta automático. Es un fastidio, pero es lo que hay. Si tienes esta máquina, tienes que cambiar la herramienta después de cada proceso. Pero la verdad es que es una máquina que funciona y que si tenéis esta máquina en alguna empresa o en vuestra casa, os va a servir perfectamente. Vale, por otro lado, tenemos... He perdido el ratón. Aquí. Este otro tipo de máquina, que es una maquinaria ya más pesada. Este tipo de máquina es la que tenemos en mi empresa, por ejemplo. Esta funciona con ventosas, por ejemplo, hay de dos tipos. Con ventosas y con un tablero mártir. Estas máquinas, aparte de los 3 ejes, tienen un cabezal que rota sobre sí mismo y otro rotor que mueve la cabeza entera. Entonces, en total tiene 5 ejes. Puedes llegar a cualquier punto de la pieza. Esta máquina, este tipo de máquina, ya sí que tiene cambiador automático de herramientas y tiene herramientas que son muy buenas. Aquí, mira, aquí podemos ver cómo cambia la herramienta. Según el programa, si tú le programas otra herramienta, ella sola va al almacén, deja la herramienta que tiene, coge la que necesita y vuelve a su sitio. Como os he dicho antes, hay muchos tipos de herramientas. Esta, por ejemplo, es una herramienta con lija. Tiene un montón de papelitos de lija para quitar imperfecciones que vaya dejando o viruta. Y puede utilizar fresas pesadas como esa, por ejemplo. Esa, gracias al bastidor que tiene, la herramienta ni se menea. Vamos. Vale. Una herramienta que es muy útil son los programas de nesting. El nesting es una utilidad que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de hacer programas.
El nesting es un anidado optimizado de todas las piezas que necesitáis, todas las piezas que compartan material y espesor, un anidado optimizado dentro de un tablero, ¿vale? Aquí os dejo este programa. Este programa es gratuito, lo podéis utilizar para madera, para el láser que tenéis en el FATLab de metaquilato, para si alguna vez utilizáis un láser de chapa. Después, si queréis, os puedo enseñar un poco cómo funciona. Si me dejáis un poquito de tiempo, os puedo enseñar un poquito cómo funciona. La verdad es que funciona muy bien esta herramienta y es muy versátil. Otra máquina son los CNC láser. Generalmente hay dos tipos de láser. Está el láser de CO2, que es el que tenéis en el FATLab, y el láser de fibra. En el láser de CO2, en la parte trasera, generalmente, hay un tubo de vacío que está, bueno, no de vacío, está lleno de CO2, y ahí tiene una espiral que es donde se genera el láser. Ese láser viaja por reflexión a través de unos espejos y llega hasta el cabezal, que es el que corta. Y por otro lado tenemos el láser de fibra. El láser de fibra es una máquina enorme, por decirlo de alguna manera, y al lado tiene otra maquinita que es el resonador. El resonador es donde se genera el haz de láser. Ese resonador funciona con tres tipos de gas: con nitrógeno, con oxígeno y con aire comprimido. Según lo que vayáis a cortar, se utiliza un gas o se utiliza otro. Y de ese resonador sale un cable de fibra óptica que llega hasta el cabezal del láser, como es ese. ¿Qué ganamos con eso? Que encima de ese cabezal prácticamente no hay ningún peso. Entonces el cabezal se mueve súper rápido y consigue tiempos de corte súper buenos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de programar este tipo de maquinaria? Sobre todo, lo que os he contado, la tecnología láser, que nos definirá el tipo de material que podemos cortar. Por ejemplo, en este de CO2 que tenéis aquí, podéis cortar metaquilato, podéis cortar tal vez los finos de madera, corcho, todos esos tipos. El metal, no creo que a lo mejor aluminio muy fino lo podéis llegar a cortar. Por otro lado, los láseres de fibra están optimizados para metal. Corta acero al carbono, hierro, acero inoxidable, latón, aluminio. Entonces, estos láser suelen tener un cabezal que es inductivo. Entonces, cuando el material detecta metal, se para en su sitio y empieza a cortar. La velocidad de corte la definirá el material y la distancia focal también. La distancia focal, para que lo podáis entender, es como una cámara reflex. En una cámara reflex tú ajustas el objetivo para que la foto se enfoque. Pues aquí igual. Tienes que ajustar la distancia entre unas lentes para que el láser esté en su sitio y corte bien. Si esta distancia focal no está bien configurada, puede o no cortar o que el corte sea malo, que deje mucha rebaba, que corte en unos sitios sí y en otros no, cositas de estas. Y por último tenéis que tener en cuenta, como os he dicho, el gas. Normalmente en el láser de fibra se suelen utilizar esos tres, pero el aire comprimido casi que ni se utiliza. Generalmente se utiliza el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, ¿cuándo se utiliza uno u otro? El nitrógeno es el que más se utiliza porque el corte que deja es muy bueno. El canto, cuando lo corta, es muy bueno. El oxígeno, por ejemplo, si cortáis hierro, cuando cortéis con oxígeno, es posible que el canto se oxide. Pero por otro lado, el oxígeno nos permite cortar espesores muy gordos. Por ejemplo, hierro o acero de 10 milímetros, de 8 milímetros, que eso ya son planchitas pesadas. Tengo aquí algunos vídeos también que me gustaría enseñaros. Aquí. Esto sería un láser de chapa normal, de lámina.
¿vale? Bueno, este tipo de láser son enormes. Son enormes. Aquí podemos ver que al operario ya le llega el nesting hecho. Se carga el material y es lo que os decía. Las velocidades son impresionantes. Primero se hace una perforación y luego se corta el contorno de la pieza. Si alguna vez necesitáis este tipo de corte, no es necesario que en vuestra fábrica tengáis una cortadora láser de este calibre. Hay empresas que se dedican a esto, podéis hacer el encargo y os llegan, vamos, tardarán una semana como mucho. Y por otro lado, hay otro tipo de láser de fibra. Que no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, pues lo busco aquí. Que está enfocado al corte de tubo. Bueno, pasamos al anuncio. La tecnología de corte es la misma, pero lo que cambia es la tecnología a la hora de posicionar el láser encima del material. Tiene un rotor que va girando el tubo y ese rotor también se mueve hacia adelante y hacia detrás para hacer los el eje Y. El eje Z es el propio cabezal y el eje X es la rotación del tubo. Esto también logra una definición súper buena. Entonces, si alguna vez tenéis que hacer una estructura de tubos, por ejemplo, es muy bueno que lo hagáis con esta tecnología porque podéis hacer encajes de un tubo a otro y va todo a su sitio. Vale, y por último, me gustaría enseñaros esta última máquina, que es el corte por chorro de agua. Este chorro de agua se basa en un hilo de agua que tiene 1 milímetro de diámetro, pero sale a 3.800 bares de presión aproximadamente. Eso es una barbaridad. Además, ese chorro de agua se mezcla con un abrasivo, que es una arenilla, que como la de los papeles de lija, pues igual. Se mezcla con el chorro de arena y ayuda al corte. ¿Qué es lo bueno de esta máquina? Que podéis cortar prácticamente todo. Podéis cortar metal, piedra, vidrio, madera, metaquilato, todo. Todo lo que soporte, claro. Todo lo que sea capaz de cortar. Tenéis que tener en cuenta la presión del chorro. No todos los materiales van a necesitar la presión máxima. El caudal del abrasivo, que es la cantidad de arena que le entra al chorro. La velocidad de corte. Y todo esto lo va a decir, como siempre, la dureza y el espesor del material. Vale. Vale, estas son las máquinas que me parecen más importantes y os quería enseñar, por último, mira, este es un ejemplo de un mueble que me encargaron hace poco y es un mueble normalito, de salón. Fabricación simple, herrajes simples y aquí nosotros es lo que os decía antes, mientras más dibujemos, mejor le va a venir al operario y al que vaya a montar el mueble. Entonces, si quitamos esta pieza, la trasera, aquí podemos ver que cada espiga tiene su taladro. Entonces, esta trasera, cuando pongas todas las espigas, va a quedar
el mueble en su posición, la pieza en su posición. Este costado tiene unos taladros, una cremallera, se llama, para mover esta balda donde te interese. Y esta bisagra también tiene su proceso asociado que mecaniza este taladro, que es para alojar la cazoleta, estos dos punteos, que es para atornillar la bisagra a la puerta, y estos tres punteos, que es para atornillar la base al costado. Entonces, si todo esto sale de la máquina, solo es llegar, poner la bisagra, atornillar y ya está. Si no tienes esto, tienes que mirar el catálogo, dónde tiene que ir cada punteo, medir con 1 metro, apuntarlo todo, rezar para que lo hayas puesto todo bien y intentar poner la bisagra. Entonces mi recomendación es esa. Mientras más dibujéis, mejor va a venir. Entonces, esas piezas es lo que os intento explicar. Se extraen, se meten en el programa donde vayáis a hacer el programa para la máquina, le asignáis las operaciones y si el operario solo tiene que llegar y darle al play, perfecto. Entonces, sin más, aquí ha acabado mi presentación. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, estoy abierto a responderlas. Muchas gracias. Vale, bueno, pues ahora, como ha dicho Pablo, vamos a abrir un turno de preguntas, así que está a vuestra disposición. Voy a poner esto, que es más bonito que la máquina. Has comentado lo de que sería interesante visitar la fábrica y bueno, ya que te han llamado a ti por el tema del mobiliario, porque se ve una inquietud importante en la universidad, ¿sería posible visitar la fábrica tuya? Mi fábrica lo que pasa es que está un poco lejos, está en Toledo y a lo mejor va a ser más complicado, pero y tendría que hablarlos con mi jefe. Yo no soy quien va a decir si podéis venir o no, pero en principio no creo que haya problema. Lo malo es eso, que está a 400 kilómetros de aquí. Un poquito, una excursión. Bueno, ya intentaremos hacer una excursión si no. ¿Alguien más tiene alguna preguntita que quieran hacer? Vale, yo sí tengo una duda. Dime. En los tipos de herrajes, he visto que ya la tornillería simple ya no se utiliza entonces, ¿no? Sí que se utiliza. Por ejemplo, hay muchos muebles donde no se aplican las excéntricas, se ponen espigas, pero no se encola el mueble. Entonces, los puntos donde no se ve, esa espiga se utiliza para posicionar la pieza y se mete un tornillo para fijar. Y así el mueble también se puede desmontar, pero se ve el tornillo. Después el tornillo normal también se utiliza para anclar los herrajes, las bisagras, las guías de cajones. Para fijarlas al mueble se utilizan tornillos normales. Los tornillos siempre están en el mueble. Vale. A ver, yo desde la distancia del diseño industrial, que me pilló un poquito más lejano, quería decirte que, bueno, que me ha encantado la charla, porque la primera parte es ideal para los fans del bricolaje. O sea, yo me he sentido identificado con las espigas, las cazoletas, los herrajes, en fin, yo soy aficionado y entonces me ha parecido fantástico que hagas un repaso de eso como algo aplicado y concreto. Luego, Gracias. en fin, las máquinas que nos has enseñado, nuestro Fast Lab es chiquitito. Sí, pero tienen bueno, algunas que están muy chulas, la CNC es chulísima. Hemos Pero hecho la verdad es que me ha cosita. impresionado mucho cómo ha crecido el Fast Lab desde que yo salí de la universidad. Entonces, poco a poco ahí vamos. Pues bueno, animamos a todos los alumnos de aquí del centro y de fuera del centro, si quieren también participar en el Fast Lab, porque las máquinas están chulas. No llega, lógicamente, se caía la baba viendo la cortadora de acero, ¿no? De metal, ¿no? Sí. La otra cortadora láser, ¿no? En fin.
muy bien los esfuerzos de explicar conceptos de óptica. Seguro que tu profesora Julia Gil, que se ha quedado con pena de venir presencialmente, lo está viendo por streaming, Sí, sí. de todo el tema de óptica, estará contenta de tus esfuerzos por explicar la focal y eso. Y la pregunta es un poco, bueno, pues pensando en nosotros, en el centro, en tu paso, de tu trabajo a día de hoy, Ujú. ¿qué cosas valoras más? Pues de la formación que has recibido aquí y si has echado en falta algo que te hubiese venido bien para tu desarrollo en tu puesto de trabajo. Pues es una pregunta muy buena, porque yo de aquí me he llevado muchísimas cosas buenas, sobre todo la formación en 3D que se imparte aquí. Os puedo asegurar que en otras universidades en el mismo grado no se da igual que aquí. Valoran mucho eso, sobre todo. Incluso, así, yo diría que se podría profundizar un poco más en algunos aspectos, como puede ser el diseño de este tipo de componentes, las bisagras. Ya no hablo de las bisagras como tal, sino componentes. Componentes que puedas coger de tu biblioteca personal, insertarla en tu diseño y que ese componente actúe sobre ese diseño. Si ese componente necesita hacer un taladro, hacer una ranura, procesar una métrica, que solo con insertarlo en tu diseño lo haga. Entonces, te, te ahorras lo que he dicho antes de estar midiendo, mirar el catálogo. Eso lo haces una vez para diseñar el componente y ya te olvidas. Eso, la verdad es que lo echo de menos, pero de verdad vuelvo a recalcar que la formación que se da aquí sobre el diseño 3D es súper buena. No solo, no solo por el SolidWorks, sino también porque se dan otros programas. Yo siempre le digo a la gente, cuando me preguntan sobre el TOSOLIN, sobre el Inventor, yo siempre le digo a la gente que los comandos están ahí. En todos los programas están los mismos comandos. Hay que buscarlos. Pero si tenéis que afrontar un software 3D que no conocéis, no, no os pongáis nerviosos, que los comandos están. Están en otro lado, pero buscad los que están. Yo creo. Yo te quería preguntar, porque, vamos, desde mi punto de vista, y creo que de casi todo, este sector, a la hora de encontrar trabajo, ¿tú qué nos recomendarías? Desde tu experiencia, desde un principio tú quisiste dedicarte a esto, ¿cómo te costó llegar a donde estás? ¿Nos darías algún consejo a nosotros en este sector? Pues la verdad es que yo tuve bastante suerte porque prácticamente cuando terminé el máster encontré este trabajo y no tuve que echar mucho currículum en muchos sitios ni nada. Y tengo que confesar que cuando empecé no me esperaba que era el diseño de mobiliario. Ahora me gusta mucho más y lo valoro mucho más. Entonces, mi recomendación es que ya no en el sector del mobiliario, en el sector al que queráis entrar con ganas de aprender. Con ganas de aprender porque vais a aprender mucho en cualquier sitio que vayáis. El- si tengo que decir algo, os invito a que entréis en el diseño de mobiliario porque la verdad es que es una cosa gratificante. Eh, Mola mucho cuando haces un mueble y no tienes que esperar 3 años para que lo veas hecho, sino que a lo mejor en 2 meses, 3 meses lo puedes ver en un centro comercial. Vas con tus amigos al centro comercial y dices, mira, este mueble lo he diseñado yo. Eso está guay. Sí, ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Vale. Yo sí tengo una última y es sobre el software que utilizas, el Vsolid precisamente. Supongo evidentemente que será de pago y demás. El Vsolid. Sí. El Vsolid es que es un programa de las máquinas de una marca de máquinas. Ah, Cuando vale. cuando tienes este tipo de máquinas tan grandes, tienen su propio software. Vsolid viene de Viese, que es la marca de este tipo de máquinas. Entonces, los desarrolladores programan los software
dependiendo de cada una de las máquinas y lo optimizan con cada una de las máquinas. Entonces, cuando hay algunos programas que se utilizan para presar madera, uno es el VCarve en Spanglish, que funciona muy bien. Y también hay uno que es un complemento de SolidWorks que se llama SolidCAM y MasterCAM. Esos dos, si tenéis oportunidad de probarlo, funcionan muy bien y tienen bastantes postprocesadores para muchas máquinas. Vale, pues muchas gracias. Si queréis... Muy buena. Mira, yo te quería preguntar, porque para aquellos que estamos ya muy cercanos a incorporarnos al mundo laboral, o por lo menos ya tener experiencia dentro del mundo laboral, Ujú. cuando tú acabas el máster, te Ujú. contratan ¿Sí? y vas tu primer día a trabajar. ¿Cómo es el proceso de, o sea, directamente ya te dicen, haz esto y te dejan solo frente al, al peligro? En mi caso no fue así. ¿O tienes un, o En mi, tienes... en mi caso, la verdad es que en mi oficina hay muy buen ambiente de trabajo y cuando yo entré me dijeron, lo primero que me dijeron, intenta aprender de tus compañeros todo lo que puedas. Entonces yo me sentaba al lado de mis compañeros y claro, no aprendes a diseñar en 3D, eso ya lo 3D, pero sí procesos de fabricación, métodos de dibujo, sobre todo si es un programa nuevo también aprendes cosas del propio programa, pero sí es verdad que hay algunos compañeros que me han dicho, a mí me han dado un plano y me las he tenido que averiguar. Hay de todo. Yo os deseo mucha suerte y que cuando entréis en una oficina, en una fábrica, donde lleguéis, que haya por lo menos tan buen ambiente de trabajo como en mi oficina. Vale, pues, ¿hay alguna pregunta más por parte del público? No, sigo tocando. Sigo tocando bastante y haciendo proyectitos. Un saludo, Julia, desde aquí. Un saludo virtual. Vale. Si tenéis un poquito de tiempo, me gustaría enseñaros el programa de Nesting que os he dicho. Si queréis. Si no. Pablo, yo quería hacerte un par de preguntas Dime. así muy rápidas. Dime. Desde que empezaste a trabajar, ¿cuántos proyectos has manejado o terminado? Así algo general, para que nos hagamos una idea. La verdad que... Decenas, cientos. La verdad que llevo 4 años en esta empresa y es que no sabría decirte un número. He colaborado en prácticamente la mayoría de los proyectos porque si no me ocupo del diseño, sí que me ocupo de hacer parte de los programas, a lo mejor con los programas del láser, ayudo con los programas de madera. Es que la verdad es que no sabría responderte con un número fijo, la verdad. Lo siento. Vale. Y tenía otra pregunta que es, ¿qué ha influido más en tu desarrollo luego profesional, la carrera o el máster? En este aspecto la carrera. Porque el máster al final, yo hice, como dijiste antes, hice el máster de investigación y ese máster se enfoca más a la investigación a nivel docente, aquí en la universidad. Pero la carrera sí que me aportó más en este sentido. Muchas gracias. Pues sí que tenemos tiempo, entonces, si quieres, antes de despedirnos, Vale. puedes... Vale, me voy a llevar la ventana aquí. Vale, esta es la interfaz del programa. El programa es súper sencillo, ¿vale? Solo puedes leer piezas en DXF y en SVG. En SVG podéis exportarlas del Illustrator. No sé si seguís utilizando el Illustrator aquí. Entonces, le das a importar y no hace falta ni que tengáis las piezas independientes. Con que las tengáis todas en la misma mesa de trabajo es suficiente. Entonces, automáticamente reconoce cada una de las piezas. Le tenéis que decir cuál es vuestra chapa, que en este caso es esta. Y le dice, de esta pieza quiero 3. De esta quiero 9.
de esta quiero 5. ¿Vale? Entonces, ahora le doy a Start Next y él solo empieza a pensar un poquito y dice, esta es la mejor optimización para estas piezas con esta chapa. Va reiterando y va optimizando cada vez más la colocación. En este caso, por ejemplo, te dice, oye, solo se han colocado 30 piezas de las 34 que necesitas. Digo, vale, pues si nos vamos atrás, le decimos que ahora las chapas, tenemos 3 chapas, por ejemplo. Ahora empieza a pensar otra vez. Y en vez de una chapa, me ha puesto 2 chapas. O 2 láminas. O esto después lo podéis exportar igualmente a SVG o a DXF. Y este DXF lo podéis importar en cualquier programa para el láser, por ejemplo, que tenéis. Es una DeepNest, totalmente gratuito y open software. Y ya está. Esta ha sido mi presentación, espero que os haya gustado. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Pablo. Y también quiero dar las gracias al Consejo de Estudiantes del Centro Universitario de Mérida. Quiero dar las gracias al director del centro. Quiero dar las gracias al Fab Lab de Mérida y a la universidad en general y a los asistentes, tanto a los que están aquí como a los que nos hayan visto a través del canal de YouTube del Fab Lab. Y sin más, pues hasta la próxima charla. Hasta luego. Muchas gracias a todos.